Amigos y amigas quienes se unen a la señal digital de Huila RTV, tengan ustedes una excelente mañana. Estamos al norte de la capital, en los exteriores de la organización sindical CEDOCUT, donde para este 3 de febrero justamente las organizaciones sindicales afines al Frente Unitario de Trabajadores acudirán al 18º Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores. En ese contexto nos encontramos con Edwin Bedoya. Él es el presidente de la CEDOCUT en la provincia de Pichincha y entendemos que ustedes son los anfitriones de esta reunión y de esta convención que se desarrollará este fin de semana. Muy buenos días. Coméntenos qué es lo que se tiene planificado y cuáles son los temas de análisis en esta convención. Buenos días, un saludo a quienes hacen Huila Radio y a quienes nos siguen por esta red. Nosotros hemos convocado a una convención nacional dada el momento que vive el país de esta crisis social, institucional, sociopolítico y que está afectando realmente a todo el pueblo ecuatoriano y más a los más pobres. Nosotros estamos conscientes de que hay una crisis de inseguridad y en eso estamos apoyando incluso a la policía, a las Fuerzas Armadas, a las decisiones que tome el gobierno en virtud de reducir esta tasa de criminalidad y de a los delincuentes del narcotráfico, que ha sido una lacra que está afectando en el tema de la crisis de corrupción en todas las instituciones, y por eso consideramos que es fructífero el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas, a quienes expresamos todo nuestro apoyo. El otro tema es las medidas económicas para sostener esta lucha, digamos, interna, esta guerra contra el narcoterrorismo, y que lo creemos sí es necesario, pero no que se genere y que todo el peso de esta crisis caiga sobre el peso de los ecuatorianos, que ya la hemos vivido. La pandemia sobre el peso de los ecuatorianos, y se creó, acuérdese ahí, la ley humanitaria, hubo despidos de trabajadores. Es decir, la crisis del desempleo se fue creciendo, mientras que los grandes grupos económicos y las élites económicas han subido, más bien dicho, han tenido grandes utilidades en plena crisis. Entonces, ese tipo de cosas consideramos que hay que discutirlas, y cuando hay medidas que de alguna manera el gobierno ecuatoriano, y no solo sino los otros gobiernos anteriores, han venido sosteniendo, como son las tesis que el FMI les condicionaba para un préstamo, es decir, reducir las indemnizaciones de los trabajadores, establecer los contratos precarios como el contrato por hora, elevar los años para la jubilación, elevar también el pago de las pensiones para la jubilación. Es decir, las mismas medidas que el Fondo Monetario exige lo están tomando ahora, a pretexto, no digo pretexto porque no sea real, sino que a pretexto de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho los trabajadores? Hay que debatir que los que no han pagado en las crisis, tanto de pandemia como en esta crisis, sean los que paguen, es decir, lo que está haciendo ahora la Asamblea, que lo consideramos correcto, es decir, poner el peso de la crisis que la paguen los que más tienen, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de los banqueros, de las grandes élites económicas, es decir, subir el ISD para proteger el tema de la dolarización y que existan más ingresos al fisco, pero no el alza del IVA, porque el alza del IVA es un impuesto regresivo, como lo han dicho los analistas, y nosotros consideramos que no puede ser que se le siga paralelamente y contrariamente que estamos en crisis, se le siga condonando deudas e intereses a los grandes grupos económicos, más de 6.000 millones de dólares que se les condona cada año. Desde el 2010, en exoneraciones tributarias, los grupos económicos han recibido más de 50.000 millones de dólares, 56.000 millones de dólares exactamente, según los analistas económicos. Existe una fuga de capitales, que lo dijo la misma ex directora del SRI, 250 millones de dólares que fugan cada año del país. ¿Y quiénes fugan esos dineros? Es la banca. Entonces, por eso consideramos que ellos son los que deben pagar parte de la crisis que estamos viviendo actualmente, y que no caiga sobre el peso de los trabajadores. Tenemos trabajadores que están impagos 3-4 meses. ¿Cómo les va a afectar el alza del IVA a ellos? O sea, su poder adquisitivo queda reducido. Tenemos trabajadores desempleados. Apenas 2 de cada 10 trabajadores tienen empleo. Entonces, esos 2 apenas van a poder cubrir el costo del IVA. Y los otros que están desempleados,
Entonces, el alza del IVA sí impacta directamente. Estamos dispuestos a discutir una manera de poder colaborar, como ya lo hicimos en el terremoto de Manabí, es decir, un día de trabajo, 2 días de trabajo, que se puede tranquilamente ver cómo se puede aportar, pero no puede ser un impuesto que sea regresivo y que incluso dure más o menos unos 2 o 3 años, según han dicho, hasta el 2025. Entonces, ese tipo de impuestos es el que nosotros no podemos cargarnos nuevamente en el peso. Entonces ese va a ser el debate en la Convención Nacional y buscar otras alternativas. Lo otro es que reclamamos también la instancia de diálogo a través de la Asamblea. Ahí no nos han llamado, por ejemplo, a los trabajadores para poder opinar sobre el tema de las zonas francas, sobre las últimas leyes tributarias que aprobaron en la Asamblea. Y sobre esta ley que se está discutiendo en la Asamblea, créase que a nosotros sí nos da miedo de que sea un tongo. Es decir, hablan que hay propuestas extraordinarias, como digo, de elevar los impuestos a los más ricos, el uno con una propuesta, el otro con otra propuesta, y lo que tememos es que esto pase por el Ministerio de la Ley. Si es que tan en desacuerdo están con la ley que mandó el presidente Noboa, ellos deberían o arreglar esa ley y mandarles rechazando, diciendo que es lo que quiere la Asamblea, pero decir que se quiere rechazar, no entrar en una discusión que nos lleve al último día sin acuerdos y que esto se pase por el Ministerio de la Ley. Eso es lo que vemos que puede ser un tongo aquí en la Asamblea. También se ha dicho luego de las convenciones regionales que se analizarán, por ejemplo, el tema de las acciones ya en contra del gobierno nacional frente al tema del aumento del IVA al 15%, además también del anuncio del tema, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios de los combustibles, el tema de la consulta popular también que ha sido ampliamente rechazado por los sectores sociales. Un poco, ¿cuáles serán en este caso ya las acciones o la hoja de ruta que vaya tomando en esta convención, y ya teniendo en cuenta que se han desarrollado estas convenciones provinciales en Manabí, en el Guayas, en el Azuay, en la provincia de Pichincha? Entendemos que ya más o menos está marcada una hoja de ruta. Bueno, nosotros lo que decimos, y hay que hacer entender, que el aumento del IVA es una cosa, del 12%, acuérdense que el combustible grava IVA, el pago de la gasolina grava IVA, y adicional a eso, eliminar los subsidios significaría un doble aumento a los combustibles, lo que pesaría en toda la circulación del aparato productivo, desde la producción hasta los servicios. Entonces nos parece inaudito que nuevamente se cargue el peso de la crisis en un impuesto que directamente afecta a los bolsillos de los ecuatorianos. El otro tema de la consulta popular, estamos de acuerdo en que las 7 preguntas sobre el tema de seguridad, muy bien, que decimos incluso nosotros una consulta inoficiosa, porque eso tranquilamente vía decreto, tal como lo está haciendo ahora con las Fuerzas Armadas, se lo puede hacer. Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo en las preguntas de seguridad que se tienen que dar. Pero lo que no estamos de acuerdo en las 2 últimas preguntas, de la una que tiene que ver con el arbitraje internacional, que ya fue perjudicado el Ecuador pagando miles de millones de dólares a una empresa transnacional, y el otro del contrato por horas, que si no es un contrato que no va a generar ningún tipo de empleo, porque eso es mentira. En el 2005, que teníamos nosotros el contrato de trabajo por hora, no creció el empleo, sino vayamos a las estadísticas que tiene el Banco Central y el INEC, y vayamos al año 2005, 2006 y 2007, épocas de Lucio Gutiérrez, donde vemos que más bien este trabajo por horas generó precariedad y generó empresas fantasmas que funcionaban en un garage, donde eran las tercerizadoras, que además de ser trabajo tercerizado, también era trabajador por hora. Entonces no podemos regresar a este tipo de trabajos precarios porque ya lo vivimos. Entonces hay que tomar otro tipo de fórmulas, no un modelo económico que nos plantea el Fondo Monetario Internacional, que han sido fracasos en otros países. Entonces no entendemos. Si hay una fórmula económica que ya la lanzó el FMI, que fue fracaso en otros países, ¿por qué el Ecuador tiene que caer en esa tesis si ya fue un fracaso en los periodos pasados y que no ha generado ningún progreso para el país? Entonces, eso sí nosotros lo vamos a rechazar. Las medidas que vamos a adoptar serán dadas en la convención y ahí analizaremos qué tipo de medidas se van a tomar. Entre ellas, ¿cuáles han surgido ya en las resoluciones ya de las convenciones provinciales? Bueno, nosotros ya hemos ingresado una amicus curiae a la Corte Constitucional, esperemos que nos escuchen. Como digo, en la Asamblea, a pesar de que es una instancia democrática, no fuimos llamados, a pesar de que pedimos ser recibidos en las comisiones respectivas, en el económico sobre todo, para tratar la ley, no fuimos llamados, se llamaron solo a los empresarios y a
y al gobierno, y aspiramos que la Corte Constitucional ojalá nos dé paso para poder ser escuchados y proponer y exponer nuestros puntos de vista con respecto a esta consulta popular, sobre todo los dos puntos que consideramos inconstitucional, porque la Constitución determina que el trabajo por horas y la tercerización son considerados trabajos precarios, no aquí, sino en el mundo. Ahora, ya en el tema ya operativo un poco, ¿a qué horas inicia esta convención? ¿En dónde se va a desarrollar? Un poco ya las temáticas más puntuales que se van a tratar. ¿Y cuántas personas vienen? Bueno, nosotros aspiramos que lleguen más o menos unas 300 delegaciones de varias provincias, justamente por este estado de excepción que tenemos. El otro tema en los debates está expuesto en los puntos de analizar las leyes que aprobaron en la Asamblea, la consulta popular y el tema de la ley del IVA, el tema de seguridad que también se va a establecer un punto de vista desde la Asamblea, y el tema de las medidas que se podrían tomar si es que se aprueba el tema del IVA, y ver que una campaña en la consulta popular en contra de estas dos últimas preguntas que consideramos son atentatorias a la precarización laboral y a la precarización del país que vive actualmente. ¿En dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en el local de la UNE, en Azcazú, 9 de octubre, es a partir de las 9 de la mañana. ¿Se tomarán resoluciones respecto ya a cuáles son las acciones? ¿Se prevé una movilización nacional tal vez un poco? ¿Qué se está tratando ya dentro de las convenciones? A ver, nosotros estamos conscientes que estamos en un estado difícil, digamos, del tema de seguridad, y por eso es que nos toca debatir. Hemos visitado provincias justamente para ver cómo está la situación en cada provincia y ver qué posibilidades hay de hacer alguna acción. Puede ser esto un plantón, una movilización, y eso se va a debatir en la Asamblea, como le menciono, y ahí se determinarán las medidas y acciones que se vayan a tomar. Este es el informe que tenemos hasta ahora de la mañana desde el norte de la capital, la percepción de Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUD en la provincia de Pichincha. No sin antes también señalarles que la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores se desarrollará este fin de semana en la ciudad de Quito, donde, como ha indicado el dirigente, participarán aproximadamente 300 personas, delegaciones de las diferentes provincias del país. El informe a esta hora de la mañana desde el norte de la capital. Agradecemos a todos nuestros amigos quienes nos siguen gentilmente a través de nuestras redes sociales.